Damos comienzo a este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que se acercaron. Gracias por estar acá. En esta charla que se llama Enseñar Ciencias de la Computación en la Escuela en el marco de la cultura digital. Mi nombre es Natalia Salazar. Yo formo parte del ISEP y puntualmente trabajo en el programa de cultura digital. Quizás si hay docentes de primario han escuchado hablar bastante de ese programa. Bueno, esta charla justamente, como decían nuestras invitadas, se presenta como un espacio para dialogar. Vamos a tratar de profundizar en algunos temas que quizás se abrieron en la apertura cuando Inés Dussel nos traía como estas grandes ideas en relación a las problemáticas, a los desafíos que nos trae la incorporación de las tecnologías en la escuela, porque vamos a puntualizar sobre la enseñanza de las ciencias de la computación específicamente. Esta charla va a estar organizada en dos ejes. En el primer eje, que va a ser el que intentaremos que sea más breve, vamos a trabajar sobre por qué aparece este concepto de cultura digital y qué nos traen también a aportar las ciencias de la computación, cómo se van a vincular con la educación tecnológica, qué enfoques podemos proponer para la enseñanza de estos contenidos en la escuela. Y en una segunda parte vamos a trabajar ya un poco más en el qué y en el cómo, ¿no? ¿Cuál es ese recorte de contenidos? ¿Con qué ejemplos? Vamos a trabajar con algunos ejemplos concretos para ir hilando una posibilidad desde cómo se puede incorporar estos saberes. Y queremos también escuchar sus reflexiones, sus dudas, sus preguntas, sus experiencias. Así que pensamos en que si quieren hacernos preguntas en el transcurso de la charla, las pueden anotar en un papelito y me las acercan o me levantan la mano y yo me acerco y las tomo. O al final vamos a destinar un ratito para que podamos dialogar en ese rato. Así que bueno, vayan como anotando, guardando esas preguntas. Bueno, quienes nos acompañan hoy son Painé Pintos y Magdalena Garzón. Se las presento y ya les paso la palabra para que comencemos este espacio. Magdalena Garzón es especialista en tecnologías multimedia y educación. Es licenciada en psicopedagogía. Es profesora de formación docente desde 2003 en temas vinculados a la integración de tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Y en los últimos 20 años colaboró con organizaciones nacionales, internacionales, gubernamentales y ONGs en la investigación, desarrollo de programas y materiales educativos y en la gestión de políticas públicas vinculados con tecnología y educación. Desde el 2018 es miembro del equipo de la iniciativa Programar de la Fundación Sadowski y coordina el programa de docentes remotos de pensamiento computacional para Ceibal, que es un programa de Uruguay. Desde el 2022 trabaja en el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de las ciencias de la computación y es autora de libros y artículos sobre la integración de tecnologías digitales en la escuela. Bueno, gracias, Male, por estar con nosotras. Y Painé Pintos es ingeniera en sistemas de información de la UTN, es especialista en entornos digitales de la educación de Flaxo y en enseñanza de la programación informática. Se desempeña y se ha desempeñado en instituciones educativas de diferentes niveles, en asignaturas tanto vinculadas con la informática o la educación tecnológica como con el desarrollo de software. Y además es docente de la licenciatura en Tecnología Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional. También es parte del equipo de ISEP, es coordinadora del Departamento de Enseñanza en Tecnologías Digitales e Informática y participa en el desarrollo de las propuestas formativas y en la producción de los materiales educativos del instituto. Bueno, nos interesa que empecemos porque tenemos una pregunta para arrancar. Como les dije, el primer eje es estas... le llamamos como separar las aguas en algún sentido, tratar de caracterizar las cosas o los términos que usamos, pero para arrancar queremos hacerles esa pregunta a ustedes, dijimos que iba a ser un espacio un poco más interactivo, así que ¿quién puede responder esta pregunta sobre qué cosas se hicieron usando Internet en la última semana? Como para empezar a tener una lluvia de ideas sobre... En el último día, podríamos decir, ¿no? Claro. En las últimas horas, desde la mañana a ahora. Ahora, último minuto. Transferencias bancarias. Por internet. De Info. ¿Lo viste? ¿Lo hiciste? Vieron videos, se comunicaron, gestiones bancarias. Ver el clima.
ver cómo llegar acá, ahí hablaban, comunicarse con la gente, mandar mails, Fue también por inscribirse internet. en la jornada, responder encuestas. Qué variedad, qué variedad. Compra de libros. Fíjense. De uno que te acababan de Cotización recomendar. del dólar. ¿Y te escriben WhatsApp. por WhatsApp? Claro. Plataformas. Claro, fíjense la variedad de interacciones tan distintas y con entradas tan diferentes, ¿no? Cuestiones más prácticas, cuestiones más de contenido, cuestiones más de transacciones, en relación a Internet. Y eso nos da un pie fantástico, ¿no? Sí. Vamos con el pie. Porque todo esto nos permite proponerles como puntapié inicial un primer acercamiento. Hablábamos con Magdalena, hablábamos con Nati de que hablar de cultura digital en este momento y con esta referencia tan evidente de distintas experiencias con las tecnologías digitales y en un contexto digital, hay que hablar como algo que es dinámico y hay que hablar como algo que es tentativo, ¿no? Entonces, esta es una primera definición que nos da pie para poder comenzar a hablar de otros temas más específicos, pero que nos parece bastante cumplidora para lo que hemos tenido como muestra de experiencia de cultura digital en este minuto que ustedes estuvieron haciendo estos micro relatos de usos de las tecnologías, ¿no? Entonces, no sé si los decimos. Así que hoy la cultura digital es esto que construimos y esto que fueron diciendo cada uno de ustedes y que construimos nosotros con nuestras propias prácticas culturales cotidianamente. Es esto que hacemos nosotros, que integramos a nuestras vidas, que también redefinimos un poco, ¿no? Porque hacemos algunos usos, y si los docentes sabremos de eso, de hacer usos de la tecnología para fines para los cuales la tecnología no fue pensada, ¿no? Y nosotros la volvemos educativa a esa tecnología. Así que eso es la cultura digital. Y también gran parte de lo que escuchamos esta mañana, de todas las lógicas que nos vienen, ¿no? De todas esas cosas que usamos y esos artefactos computacionales que usamos, que traen sus propias lógicas, intereses, responden a ciertas necesidades. Así que ese enjambre es lo que podemos entender como cultura digital, y acá les dejamos la definición formal del asunto. Sí, que además en el marco de la charla de esta mañana se planteó una serie de matices que nosotros solamente recuperamos algunos. Entonces, cuestiones como cotidiano, estoy con el machete acá, así que uso cotidiano, uso ubicuo, uso masivo, digamos, son como características que nos interesaba traer a la mesa antes de iniciarnos en las temáticas más precisas. Entonces, seguimos. Bueno, hasta acá tenemos un horizonte común de cuando hablemos de cultura digital, ¿de qué hablamos? Bueno, nos interesaba hacer hincapié en particular para pensar la enseñanza de las ciencias de la computación en ese marco de la cultura digital, ¿no? Dentro de, por lo menos en la provincia de Córdoba, el concepto paraguas, si ustedes quieren, o el contexto general en el cual se enmarca esta enseñanza, es eso, la cultura digital. Entonces, nos parecía muy importante como para hacer partir de un punto común y partir de algo que además atraviesa cualquier propuesta de enseñanza, hablar del enfoque, ¿no? Y mientras charlábamos con Nati, con Magdalena respecto a qué nos interesaba compartir con ustedes, nos parecía que algo muy importante a traer como una marca en ese enfoque de cómo enseñar estas ciencias de la computación, pensar en una formación que es humanística, ¿no? A veces hay como un imaginario en torno a las tecnologías como algo aséptico, algo alejado, algo artificial, ¿no? Los que venimos de la educación tecnológica, mucho traemos esta palabra artificial
Y a veces eso artificial lo descorremos y lo desmarcamos de lo humanístico, y es absolutamente humanístico. De hecho, hemos aprendido, los que hemos estudiado algunos escritores y especialistas en la educación tecnológica, que es una formación humanística, ¿no? Y ese es como el encuadre que nos parece importante y muy potente para poder comenzar a hablar de cómo esta cultura digital funciona como un marco general de las enseñanzas de la ciencia de la computación. No sé si... Yo que siempre me siento como traductora desde de la educación, de traducir a los informáticos, no necesitas mucha traducción, pero te quiero usar de excusa. Bueno, porque vieron que uno puede enseñar cualquier disciplina desde muchos enfoques. Y en la tradición informática, seguro que acá varios la han vivido, como estudiantes y como docentes, podríamos optar por muchos enfoques, ¿no? Podríamos decidir formar operadores de PC y pensar que nuestros estudiantes tengan esas herramientas, porque creemos como país que eso es importante. Podríamos hacer una formación como lo hicimos en los años 90, ¿no? Centrada en la ofimática, porque creíamos que aprender esas herramientas era lo que necesitaban nuestros estudiantes para después poder trabajar. Y en general son decisiones, ¿no? Los enfoques toman decisiones porque tienen un propósito formador más allá. Entonces, nuestro propósito, pensarlo desde esta forma, como decía Painé, es un propósito de formar ciudadanos de derechos y este enfoque emancipador que proponemos. Y vieron que cuando uno elige un enfoque de enseñanza, eso es lo que es la brújula, ¿no? Porque es nuestro norte para poder decidir qué recortes vamos a hacer de esa disciplina, porque las ciencias de la computación es una cosa enorme. Y no nos interesa que todos sean científicos computólogos nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué recorte vamos a hacer de eso para que llegue a la escuela? ¿Qué saberes que nos puede aportar esa disciplina, ¿no? Queremos hacer que lleguen a la escuela? ¿Y cómo los vamos a elegir con este enfoque? Esa sería, ¿no? Un poco la idea. Ese es el desafío, ¿no es cierto? Claro. Lo estamos diciendo como si lo supiéramos muy bien. Sí. Tenemos algunas pistas potentes, que es lo que vamos a compartir, pero también entendemos que como estamos poniéndonos dentro del marco de la formación humanística, muchos de ustedes ya tienen esa trayectoria y tienen esa experiencia además. Y es también, por más de que no nos corremos de aquello que hemos venido estudiando y que hemos venido experienciando, también es una puerta abierta que desde ahí ustedes también pongan su propia mirada sobre este enfoque, ¿no? Digo porque de pronto, estando de este lado, pareciera que las cosas se dicen y a veces se creen de manera tan absoluta, y en enseñanza, bueno, hay también la variedad y lo que se sitúa en cada una de las experiencias que ustedes como docentes generen, ¿no? Y compartan. Así que, ¿querés que vayamos a lo que sí creemos? A lo que proponemos. A lo que proponemos. ¿No? Que por supuesto esto está en plena construcción, así que claro, somos todos protagonistas y partícipes de esto que vamos a construir en los próximos años, de cómo enseñar las ciencias de la computación en la escuela. Así que algunas pistas que les proponemos tienen que ver con que nuestros estudiantes puedan comprender ese universo computacional, eso que ¿cómo es que sucede todo esto que hicieron, ¿no? Hoy, desde que se levantaron usando Internet? Que podamos abrir esa caja negra, que es la computadora, y analizarla y desnaturalizarla, y entender que no es objetiva ni mágica, que hay unos intereses ahí, que hay unas formas, hay un montón de decisiones y que responde a algunas necesidades, ¿no? Y esto, lo maravilloso es que como está tan entre nosotros, la tecnología computacional hoy en día, lo podemos trabajar desde el nivel inicial y empezar a fomentar esta actitud curiosa, dice Melina Furman, ¿no? Y esta actitud de indagación y cuáles son los objetos que nos rodean. Bueno, ahora vamos a ir a entrar en algún ejemplo que tiene que ver con esto. Pero la propuesta es esto, abrir y entender cómo funcionan y cuáles son sus lógicas, ¿sí? Para que no nos resulte algo tan extraño. Por otro lado, hoy en día hay un modo instalado, o algunos modos, de producir
tecnología. Que, perdón, Sí. esa es la lógica de abrir la caja negra, ¿no? Como Sí. para poner un término más técnico, ¿no? Cuando hablamos y aparecen en los manuales y en las consideraciones, la actualización curricular incluso, esto de abrir la caja negra es exactamente eso. ¿Se entiende esta idea? Da un poco de miedo esto ¿no? Para algunos educadores que, ¿cómo abro la caja negra y cómo aprendo yo de todo eso? Pero bueno, eso es uno de los desafíos y creemos que se puede. Otro tema para desnaturalizar también son los modos de producción y la distribución de todos los desarrollos computacionales, ¿no? Cómo se producen, para mí un ejemplo sencillo, permiso que lo tengo acá a mano, es ¿por qué los celulares son cada vez más compactos? ¿Por qué no les podemos cambiar la pila como le cambiamos a un montón de otras cosas? ¿Por qué se hacen así? ¿Por qué no los podemos reparar? ¿Los tenemos que tirar? Y lo único que, ¿no? Porque a veces llevarlo al servicio técnico es más costoso que comprar uno nuevo. Todo eso es una lógica, es un modo de producción y una lógica de distribución que hoy no solo nos tiene que importar por todo por todas esas decisiones que no necesariamente son las que tomamos nosotros como usuarios, ¿no? de estas tecnologías, sino además por el impacto ambiental que esto está generando, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De empezar como a cuestionar por qué se puede distribuir software de manera libre, se puede construir entre todos, qué es ¿no? las formas de producción más privativas a las que estamos acostumbrados, o hay otras formas, podemos participar, bueno, ¿sí? Como empezar a cuestionar todo esto que en general somos medio presos y compramos. Claro, que si lo pensamos como algo dado, no lo cuestionamos. Si lo ponemos sobre la mesa y lo analizamos, ahí podemos empezar a construir formas de disputa o formas diferentes y alternativas de poder relacionarnos con esas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Es parte de abrir la caja negra también. Sí. Una definición que dice, si no sabemos cuál es el costo es puro. Tal cual. Todas esas cosas gratis, ¿no? Está bien. Y está buenísimo ese ejemplo. Eso es un poco ser ciudadanos activos y comprometidos y emancipados, porque es verdad, vieron que nos tenemos que comprar un enchufe particular según el celular que tengamos y ya no lo podemos compartir con nuestros hijos en casa. Bueno, y entonces, como bien decís, hubo un gobierno que reguló a las empresas que distribuyen y fabrican y producen estos enchufes y obligó a hacer un enchufe universal para que los usuarios podamos intercambiar. Y esto se puede regular y como vos bien decís, hay una ciudadanía atrás que reclama por esto, porque son derechos también, no tenemos que necesariamente sí caer y ser presos. Así que te agradezco muchísimo el ejemplo. Sí, hay muchos... Sí, sí, sí. Nosotros recién estamos desarrollando ahora una propuesta didáctica justo que aborda un poco todo esto sobre el derecho a reparar. Hay muchísimas iniciativas. En breve hay otra que está obligando... Exacto. Exacto. Sí, 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 sí. Así que ahí tenemos mucho para hacer como ciudadanos también, de a ver si llega a la Argentina también estas regulaciones. Sí. ¿Ahora? Bueno, en esto de que las gobernaciones pueden hacer como estos movimientos para regular y demás, hay otro compañero que ahora no está, pero que forma parte de un colectivo en Córdoba que se llama Cibercirujas, quizás lo conozcan, y ellos hablan, me hacía acordar esto que ustedes traían ahora, porque ellos hablan de la obsolescencia postergada. Por ahí estamos muy acostumbradas a escuchar el término obsolescencia programada, de que nuestros dispositivos se quedan obsoletos rápidamente por la capacidad de el hardware en relación a los requerimientos de software y demás. Entonces ellos dicen, nosotros como ciudadanos que no somos informáticos tenemos que poder vencer ese límite de que al año se me terminó el uso de mi computadora o de mi celular, ¿no? Entonces, hacen unas cosas que para mí son muy lindas, le llaman ollas populares digitales, en donde permiten que los ciudadanos, que los vecinos, las vecinas intercambiemos hardware para mejorar nuestras computadoras y nos enseñan cómo, por ejemplo, cambiar la memoria de nuestra computadora, cambiarle el disco rígido de nuestra computadora.
que no es una gran ciencia. Y no hace falta ser informático o informática para poder hacer eso y para poder entender que si tengo una memoria de 8 GB, mi computadora va a andar mejor que si tengo una de 4 GB y que ese es el lugar hasta donde puedo llegar para mejorar el funcionamiento de mi máquina. Hay un problema con los dispositivos celulares, pero esta noción de que podemos conocer un poco cómo funciona la tecnología para poder tomar esas decisiones y para poder saber si mi computadora es verdad que ya está obsoleta o todavía puedo darle más margen de vida para que siga siendo para que no genere tanta basura electrónica y para que no gaste tanta plata, porque la verdad es que es muy caro comprar también tecnología. Como una opción o como un valor a que cuando sabemos y entendemos cómo están compuestos, por ejemplo, los dispositivos, tenemos esa autonomía sobre cuánta vida útil pueden tener. Tal cual, genial, Nati, gracias. Bueno, avanzamos un poquito más. ¿Saben a qué se refiere la desinformación? Sucede que esta es una de las características de esta cultura digital, ¿no? Entonces, pero ayúdenme, igual le contamos entre todos. Pero a mí me pareció estos momentos en donde uno vieron esas placas de campaña, que está la foto del político, entre comillas, una frase, y uno ¿qué piensa cuando ve eso? Que esa frase la dijo esa persona de la foto, ¿no? Bueno, claro, pero esas imágenes se construyen muy fácilmente y muchas veces están llevando noticias falsas. Y entonces lo que están buscando es desinformar, más que informarnos, por eso hablamos de desinformación. Y uno ve la imagen, ve la entrecomillado y lo compra, ¿sí? Entonces entender cómo funciona, cómo una imagen se puede alterar o se puede componer. Lo mismo un video, porque a veces hasta vemos personas diciendo algo, pero esto está adulterado, audios, chats de WhatsApp, muchísima información que circula y ahora si estuviéramos en la escuela es el momento de trabajar esto, porque una campaña política es como, ¿no?, por lo más rico para agarrarse de ahí y trabajarlo en la escuela. No es fácil siempre resolver si es verdad o no lo que estamos viendo, entonces es un trabajo mucho más arduo entender si es veraz la información que producir la desinformación. Y la posibilidad que nos da la red de circular esto a un tiempo muy veloz y en una gran escala es un fenómeno que entonces en la escuela también creemos que tenemos que abordar. Claro, porque tenemos la situación de una desinformación ocasional y que no hay voluntad de desinformar, también ocurre, ¿no? Cuando desinformo porque no sé, cuando desinformo porque no me di cuenta, pero un poco lo que permite poder estudiar de qué manera se crea la desinformación es eso, es comprender que hay mecanismos por detrás que están basados en ciertos usos de la tecnología y en ciertos usos de lo que habilita la tecnología. Por ejemplo, viralizar una información, ¿no? Pongo un meme, digamos, pongo una pieza de información que si logro que sea repetida por muchos individuos, se viraliza rápidamente y recorre espacios muy comunes para nosotros, no solamente las carteleras en una calle, también nuestras redes sociales, ¿no? También los grupos de WhatsApp. Entonces, de alguna forma, el comprender cómo eso ocurre me permite poder abrir un poco los ojos y poner un pero cuando recibo ese tipo de información y también habilitarlo como una experiencia con nuestros estudiantes, ¿no? Para poder desarmar cómo se construye ese mecanismo de desinformación, ¿sí? Porque efectivamente hay formas de poder desinformar, digamos, ¿no? Y hay formas de poder informar también, hay de todo, pero el hecho de poder conocer y tener un conocimiento un poquitito más profundo, bueno, me da más herramientas para saber de qué se trata. Eso que me llegó en una notificación en mi WhatsApp, eso que me llegó, no sé, veo en un aviso cuando estoy viendo un video en YouTube, ¿no? Y hoy salió un jugador nuevo, que es el cual lo toman los chicos como una verdad irresoluble. O sea, yo le pregunté y me dijo. Pero fíjate vos, que ahí vos como docente, está interesantísimo el ejemplo, vos como docente al conocer el mecanismo del ChatGPT, vos le propusiste una experiencia
quisiera que mostrarle el alcance, ¿no? O sea, le puede mostrar el límite. Todos juntos, le dijo, todos juntos. Ahora, escribir una frase que vos ya sabías que también estaba la película. Entonces, como ese programa se maneja con información, digamos, información, grandes volúmenes de información, encuentra en un libro de Nervo la frase, en una actriz diciéndolo, entonces toma el nombre de la actriz, pero además la persona que lo dijo. Pero vos ahí hiciste además un movimiento y le propones una experiencia donde puede ver eso, ¿no? Y puede, yo creo que ahí lo que también está, que no terminás de decir, es que vos sabías eso también. Lo estudiaste previamente y le generaste ese espacio y compartiste con tus estudiantes esa situación, ¿no? En eso de esa sensación que tienen los adolescentes. No, lo dijo un influencer. Claro. Habla de la vida de un chico de 20 años. O sea, tiene 20 años. Puede hablar de cualquier cosa menos de la vida. O sea, si hay un señor de 80 que habla de la vida, prestémosle atención. Claro. Ahora, uno de 20 tiene 20 años, un poquito más que ustedes, y menos de la mitad de la vida mía. O sea, entonces, no todo lo que está en la red no pueden tomarlo como una verdad. Tienen que cotejarlo, tienen que probar al menos 3 fuentes. Cuando 2 hacen la cosa, y ahí me quedan mirando, porque no saben lo que hago en la cosa. Cuando 2 fuentes son similares, sigo por ese hilo, pero no sigo al hilo. No puede ser que tomemos como cierto esta petita de desinformación. Fíjate otra estrategia que el docente puede, perdón, pero aprovecho, otra estrategia. Recibo algo, bueno, verlo en otras fuentes. Pero ahí juega mucho también un docente que maneja algunas estrategias que puede compartir con sus estudiantes para que pongan en duda ese absoluto de lo que está en la red es verdad. Si no lo sabemos, el docente también nos lo tragamos, digamos. Entonces, claro, nos encontramos desprovistos de estrategias, de metodologías para mostrarlo eso. Yo no sé si quieren que adelantemos un poquitito como para pasar, es que es fascinante, digamos, a su vez. Y además es muy importante esto de traer las voces de lo que está ocurriendo también, ¿no? De la experiencia. No sé si vos... Acá simplemente queríamos no dejar de mencionar que parte de este enfoque que proponemos de por qué enseñar las ciencias de la computación tiene que ver con esta idea de acortar brechas, ¿no? Siempre me acuerdo de Cecilia Martínez, que es una doctora de educación de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella, creo que citando a alguien, pero dice, lo que Juan no aprende en la escuela, no lo aprende en ningún lado. Y un poco con esta idea, si no enseñamos en la escuela a abrir, a cuestionar, a ejercitar este pensamiento crítico, ¿a dónde lo vamos a aprender? ¿Sí? Así que con esta idea de la justicia curricular, y de acortar estas brechas de género, de acceso, de saberes, también es una de las razones por las cuales nos parece que hay que enseñar, ¿sí?, estos contenidos de computación en la escuela. Seguimos. Lo dijiste todo. Bueno. La pregunta del millón. Que esto no queríamos dejar de traerlo también porque siendo como es las ciencias de la computación como objeto de enseñanza, ¿no? Como algo que vamos a enseñar en un aula. Tan nuevo, digamos, realmente tan como objeto de enseñanza, algo tan nuevo, es también importante volver a repasar o proponer distinciones más conceptuales respecto a qué es un contenido dentro del marco de las ciencias de la computación y qué, bueno, digamos, la comparte con otras disciplinas, ¿no? Incluso objetos de estudio de otras disciplinas, la ciencia de la computación lo va a ver desde otro lugar. Entonces nos parecía importante con Magdalena y con Nati poder hacer como un paneíto rápido de algunas otras disciplinas que están ahí, digamos, cerquita de las ciencias de la computación y concretamente caracterizar algunos aspectos muy centrales de la ciencia de la computación para dar pie luego a ver cómo la podemos enseñar, ¿no? ¿Querés que empiece bueno, yo dale, con lo de vos. la tecnología Sí, educativa? Sí, dale. Bueno, claro, hace como 20 años ya que venimos escuchando como docentes, ¿no?, que usemos la tecnología en la escuela y acá tienen las computadoras y es un poco un imperativo, ¿no?, de, bueno, hay que usarlas. Cada uno seguramente habrá salido corriendo a ver cómo las usaba, hicimos cursos, formaciones
por todos lados. Bueno, la pandemia fue un acelerado de cómo usarlas. Y este enfoque, esta lógica, este es un área de conocimiento también, la tecnología educativa, es un área de conocimiento para los docentes, ¿no? y las docentes, sobre cómo usar esta herramienta al servicio de la educación, ¿sí? Así como hemos, seguramente, profes de lengua han enseñado en algún momento cómo usar, cómo acceder al diccionario, cómo usar ese objeto, ¿no? Cómo buscar una palabra. Bueno, hoy esos profes de lengua probablemente tengan que enseñar también, bueno, ya no cómo acceder a un diccionario, cómo hacer una consulta en Wikipedia, cómo chequear las fuentes, cómo hacer una búsqueda en Google, evaluar sus resultados. Y esto se convirtió en un contenido de lengua también. Y esa profe de lengua está usando, ¿no?, esa herramienta para escribir en procesores de texto que tienen su propia lógica, ¿sí? Entonces, es una herramienta para la profe de lengua en ese sentido y es un contenido para la profe de lengua en ese sentido. Y así, pónganle lengua, geografía, biología, ¿sí?, el contenido que ustedes se imaginen. Entonces, es herramienta la tecnología, es vehículo, es espacio de encuentro, es muchas cosas para los docentes que dictamos y que enseñamos cualquier tipo de contenido. En ese sentido es cuando hablamos de tecnología educativa, ¿sí? Que los docentes hemos escuchado hablar de muchísimas tecnologías educativas, cuando fue los más viejos el boom de los videos, bueno, hoy se habló, ¿no?, del cine, cómo había que entrarlo, bueno, hoy es la computadora en estos términos, ¿no?, con una mirada crítica, siempre con un propósito pedagógico, o sea, nunca el propósito fue solo, bueno, hoy usemos el pizarrón, entonces, bueno, no importa lo que hagamos, vamos a usar el pizarrón, ¿sí? La computadora siempre está al servicio, cuando es una herramienta, al servicio de otro fin, otro objetivo pedagógico. Entonces, en eso queremos enmarcar y si entendimos o si nos ubicamos más o menos en esta idea de la tecnología al servicio de, es una herramienta que puede funcionar para la educación tecnológica, para enseñar y aprender computación, para enseñar lengua, matemáticas, ¿sí? En ese sentido es igual para todos. Ahora, las otras áreas de conocimiento, que no las pensamos como herramientas solamente. En este sentido, al menos acá en la jurisdicción nuestra, los contenidos propios de las ciencias de la computación se proponen como en diálogo con el espacio curricular, que es ya tradicional, digamos, de educación tecnológica, ¿sí? Entonces también nos parecía importante poner una palabrita ahí en relación a que efectivamente tiene que ser un diálogo y que es, perdón, ahora se me escucha mejor, ahí está, que efectivamente son dos campos disciplinares distintos, comparten un mismo conjunto, comparten un conjunto de metodologías. De pronto podemos hablar de análisis de objeto, de proyecto tecnológico. Eso hace mucho eco en cosas que se pueden hacer desde la ciencia de la computación también. Desde una formación humanística, ese enfoque también se tiene en la educación tecnológica. Y ahí hay un puente a construir. Son dos disciplinas. Digamos, la educación tecnológica asume a la tecnología como un objeto de enseñanza también, en un sentido más amplio, y las ciencias de la computación tienen en realidad un campo un recorte, digamos, de ese campo amplio de la tecnología en general, y trabaja sobre tecnologías digitales y de computacionales, exactamente. Entonces, ahí hay un punto y un desafío a trabajar, digamos. Por lo menos en nuestra jurisdicción, por lo menos en el nivel secundario, donde la actualización curricular que se publicó ahora en marzo, se propone como un conjunto de contenidos a incluir dentro de ese espacio, o en el segundo ciclo de primario, donde también tenemos ahí educación tecnológica como un espacio curricular propio. Bueno, hay un puente a trabajar y hay un diálogo a construir en relación a cómo, digamos, cómo incluirlos, ¿no? Eso es algo que se está pensando y también, independientemente de lo que la actualización curricular proponga, también hay un montón de docentes con mucha experiencia en el desarrollo de clases y metodologías y propuestas y secuencias dentro de la educación tecnológica, donde también tiene mucho para decir
y mucho para poner en diálogo, ¿no? Sí es importante, así como se demarcó en relación a la tecnología educativa, hacer esta diferenciación de que las ciencias de la computación es un campo disciplinar y que por lo tanto hay que darle la chance, digamos, a incorporar y aprender esa lógica también, ¿no? Aprender esos contenidos. Ahí en la pantalla ustedes están viendo, es como para los que no estén tan empapados, digamos, en la lectura de este documento curricular, acá en Córdoba los dos como grandes ejes, que son también el recorte que se propone de contenidos hacia el campo de las ciencias de la computación, que es mucho más amplio, pero ponen el hincapié en los sistemas digitales, ¿sí?, en un sentido amplio, ahí aparecen las redes y aparecen los dispositivos computacionales, y luego lo que es el algoritmos y programación, todo lo que se relaciona como contenidos en el contexto de enseñar y a programar. Esos son como los dos grandes ejes sobre los cuales pivotea todo el desarrollo de nivel inicial hasta nivel secundario, primer ciclo básico, los contenidos que propone la actualización curricular, ¿no? No sé. No, a mí me queda claro, no sé, a ustedes la diferencia entre esto que cuenta Painé y este otro imperativo de usemos la computadora para, ¿no? Usemos el Genially para, o hagamos una línea del tiempo para analizar. Esto no significa no generar propuestas donde eso se combine. Digamos, esto no estamos proponiendo una sustitución. Estamos proponiendo darle un espacio a una disciplina con su propia lógica en el marco de de enriquecerlo con todo lo que ya se viene haciendo. ¿No es? Entonces ahora dejemos de hacer Genialis y démosle la oportunidad y el lugar que corresponde además, porque es una disciplina, digamos, con su propia lógica, a este tipo de contenidos, ¿no? Bueno, y si no hay una consulta o algo a comentarnos en relación a este eje, tal vez podríamos dejarnos el tiempo, el resto del tiempo para, bueno, abordar esta pregunta también grandota e importante de cómo enseñar estos contenidos. Bueno, ¿estamos bien de tiempo? ¿Estamos bien? Estamos bien de tiempo. Bien. O sea, empezamos tarde, así que nos vamos a ir un poquito más tarde, pero estamos dentro de los márgenes pensados. El segundo eje entonces es cómo enseño ciencias de la computación y abrimos también con esta pregunta, que más que cuántas, les preguntaría cuáles computadoras reconocen en esta sala ustedes. Es que eso justo me parece a mí que es algo que tenemos que traer para empezar a hablar de enseñar este tipo de contenidos. En particular, la computadora, el ordenador, la computadora vieja que eran estos armatostes. Bueno, las computadoras en los 40, los 50 ocupaban habitaciones enteras, ¿no? Y ahora los llevamos en el bolsillo o lo encontramos dentro de un lavarropas. Entonces, replantearse y retomar cuál es el concepto de computadora es de los temas que tenemos que trabajar en las ciencias de la computación. ¿Qué es una computadora? No, yo quería tomar esto que también es una decisión pedagógica. Nosotros podríamos haberles preguntado cuántos dispositivos computacionales hay hoy en esta sala. Y tal vez, no sé quién se hubiera hecho eco de esta pregunta. Yo la puedo contestar, yo no, si no sé qué es un dispositivo computacional. Si uso la palabra computacional o digital, nosotros en la Fundación Sadowski también la discutimos un poco, porque en realidad digital es una forma de representar información que no es lo que hace a la cosa, sino que... Por supuesto. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Hay muchos, por supuesto. Sí, y ahí vamos a llegar seguramente a entender cómo representa. Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso son decisiones y está bien, y son decisiones de cada docente,
cómo hace esta traducción, porque nosotros tenemos que, no se olviden que tenemos que hacer esta transposición didáctica, de cómo hacemos ese recorte de la disciplina, como se enseña en la facultad, para los que quieren ser, ¿no? Computólogos, les digo yo, tenemos que hacer ese recorte de cómo la enseñamos en la escuela. Y bueno, y ahí uno toma estas decisiones, y entre esas decisiones está esa decisión de cómo llamamos a las cosas, qué términos usamos. Algunas veces depende del ciclo, mientras más preciso mejor, podemos ir ¿no? subiendo en precisión. Tal vez para el nivel inicial tomamos algunas licencias para hacer esta transposición y llamamos a las cosas de otra forma, ¿no? Y cada una es una decisión. La propuesta para poder ir charlando sobre algunas cuestiones más generales sobre cómo enseñar estos contenidos es remitirlos a pedacitos de secuencia. Y un poco el desafío, somos muy ambiciosas, pero bueno, los tenemos a todos ustedes y entre todos creo que lo vamos a poder hacer, es hacer un paneo desde nivel inicial hasta algunas propuestas para nivel secundario. Es decir, ir pasando e ir reconstruyendo a partir de los ejemplos concretos algunas pistas, así como esta que acabamos de entramar entre todos respecto a cómo se llama y cómo abordar esto del dispositivo computacional, la computadora, lo digital, no lo digital. Hacerlo a partir de propuestas concretas de enseñanza, ¿no? El ejercicio que hicimos para prepararnos para este momento era tomar alguna finalidad que apareciera ahí en la actualización curricular, alguna finalidad formativa. En todos los casos tomamos el dispositivo computacional o la vieja computadora, y les vamos a ir planteando y proponiendo y compartiendo algunas secuencias o algunas actividades que, lejos de ser recetas, digamos, en un sentido cerrado, sí pueden servir como una oportunidad para empezar a pensar otras cosas o para ponerlo en diálogo con lo que ustedes ya vienen haciendo. La verdad que no está en nuestra intención esto volcarlo como lo que debe hacerse, ni muchísimo menos. Solamente lo proponemos como una excusa que de pronto da pie a que los compañeros y las compañeras opinen, nos cuenten sus propias experiencias, pero sin otro ánimo. Así que... Y una pequeña aclaración ahí es que estas propuestas que trajimos, estos recortes de propuestas que trajimos que ejemplifican cómo podrían enseñarse estos contenidos, vienen como de dos grandes fuentes. Una son los materiales que produce ya hace mucho tiempo la Fundación Sadowski y que han sido como... ¿Cómo? Pioneros. Sí, han sido como las primeras herramientas que tuvimos todos los profes para poder llevar estas cosas al aula, que están publicados en un repositorio en internet. La página es program.ar. Sí, en program.ar. Y que además al final de esta presentación tienen un QR, van a poder acceder a la presentación, están todas vinculadas. Entonces, bueno, está también vinculado el sitio. Sí, porque vi ahí unas camaritas que eso lo hacemos siempre, pero también contarles de dónde vienen estas cosas porque las van a poder seguir consultando. La otra fuente de materiales son las que producimos desde ISEP para la plataforma Hacemos Escuela, que es este repositorio de materiales educativos para todos los niveles y para todas las áreas. Bueno, hay una pestañita que se llama iCultura Digital, que tiene estas secuencias didácticas y propuestas que también estamos trabajando en construir. Así que, bueno, ¿arrancamos con nivel inicial? Bueno, acá la propuesta es nivel inicial en el marco de un tipo de currículum que es integrado. La idea es partir de reconocer en el entorno dónde están esas computadoras, ¿no? Entonces, esta primera actividad lo que propone es propone hacer un recorrido por la escuela rastreando y buscando dónde aparecen computadoras, ¿no? En este mismo juego que hicimos recién en esta sala, llevarlos a ver en los diferentes espacios que hay dentro del jardín. En esta intención primera de poder trabajarlas dentro y en el marco del entorno, que es uno de los ejes del nivel inicial como contenido básico y paraguas y prioritario, ¿no? Dentro del nivel inicial. No sé si... Sí, en este sentido, y esto que decía Male también, de cómo hacemos esa
accesible este conocimiento, digamos, no pretendemos que una infancia pueda decirnos cuáles son los componentes, quizás sí, y estaría buenísimo, pero no reconozca todos los componentes internos de una computadora, pero sí que pueda distinguir cuándo es una máquina que no tiene una computadora y cuándo es una máquina que sí. Entonces trabajamos en algunas analogías, salimos a recorrer y nos preguntamos, ¿y la cortadora de pasto es una computadora y no es una computadora? Y a partir de como de esas exploraciones vamos tratando de caracterizar qué hace que ese dispositivo tenga o no una computadora o que sea una computadora, porque lo que veíamos cuando por ahí trabajábamos con las experiencias docentes es que las maestras son unas genias usando los dispositivos y lo usan de maneras muy creativas, pero veíamos que no había una reflexión sobre el objeto de estudio, ¿no? Entonces usábamos por ahí el robot para hacer secuencias didácticas reinteresantes, por ejemplo, sobre cómo hacer una huerta, pero no hacíamos ninguna reflexión sobre por qué el robot se movía, por qué lo teníamos que programar para que se mueva, por qué había una computadora ahí adentro para que la estábamos programando. Entonces dijimos, bueno, nos interesa que eso también esté en la sala de 5 años, 4 años, ¿no? Entonces empezamos a pensar esas posibilidades y bueno, este es un ejemplo de una posible actividad que es salir al mundo exterior a ver cuáles son y cuáles no computadoras. Bueno, y acá hay más experiencias de lo mismo, ¿no? Ahí tratábamos de ver en qué se parecían distintos dispositivos, y después hay otra actividad que está más pequeña. Claro, sistematizaba qué es lo que hacía a una computadora en definitiva. Entonces, lo que propone esto es como un nivel posterior a esa primera actividad de reconocimiento y es de alguna forma construir las características de la computadora, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hay semejanzas sobre algunos otros dispositivos, el hecho de tener una pantalla, por ejemplo, ¿no? Y después, bueno, tablas donde reconoce las actividades, ¿no? La función, que es la que está debajo. E incluso la compara con otros dispositivos. Vamos al nivel primario, otra vez acá, nuevamente el contenido sigue siendo el funcionamiento, la computadora, además se le añade acá el funcionamiento de la computadora, no solamente caracterizar qué es, sino cómo funciona. Bueno, y esta es una propuesta que pueden encontrar en los manuales de enseñanza de ciencias de la computación de la Fundación Sadowski y queríamos usar esta imagen, esta actividad de excusa. El objetivo de una actividad que viene, ¿no?, de secuenciada es que los estudiantes del primer ciclo comprendan que una computadora recibe información, la procesa y genera nueva información con ella, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta transposición didáctica que les vengo diciendo, ¿no? Decidimos ofrecerles este modelo teórico en este nivel, es un modelo simplificado que pueden asociar los chicos con los conocimientos que tienen en ese momento. Y entonces, la idea ahí es que ellos debieran completar que lo que está haciendo la computadora es restando 2, ¿no?, a ese 6 y entonces poder anticipar el resultado. Así como ahí anticipan el resultado, en otro modelo teórico similar, tienen que pensar ahí qué es lo que está haciendo la computadora, teniendo esa entrada y ese resultado, ¿sí? Y entonces, a mí me parecía interesante, no sé si a ustedes, a los que estamos más del lado de la escuela, ¿no? Desde la informática, escuchamos muchas veces que se enseña dispositivos de entrada, de salida, estos son los de entrada y todos los periféricos que hay, todos los de salida que hay, ¿no? Pero después a mí nunca se me junta eso con nada. Digo, como, bueno, sí, entendí todo. Y entonces hacer hincapié en que eso forma parte de un sistema en donde por ahora en este nivel hay algo en el medio que sigue siendo una caja negra, pero que sé que ahí, no sé bien de qué forma, pero el procesamiento es convertir esa foto, ¿no?, de color a blanco y negro. Y entonces yo puedo empezar a unir todo esto y no me queda como estas ideas fragmentadas, ¿sí? Entonces, un poco queremos ir tirando de estos ejemplos para ir contándoles algunas formas y qué cosas tener en cuenta cuando queremos enseñar, ¿no?, computación. Claro, porque el tema de la caja negra es muy útil no abrirla, porque permite
después hay que abrirla, pero permite reconocer la entrada y la salida, ¿no? Como algo muy, digamos, me permite ir preguntándome sobre qué es lo que hay ahí en el medio que hizo la transformación. Entonces, aprovechando que esa caja negra es negra, que en general nosotros no nos preguntamos por lo que hay adentro, usamos la caja negra, estas dos actividades son en ese sentido muy, muy cumplidoras, digamos, porque permiten ver, o sea, y empezar a preguntarnos sobre eso, sobre una estructura básica de entrada, procesamiento y salida, y a su vez sobre cómo procesa, ¿no? Y en ese sentido, y hablando de componentes, esta otra entrada hace también hincapié en los usos, ¿no? Seguimos hablando de caracterizar el funcionamiento de la computadora, porque eso nos va a ir animando también a pensar sobre las transformaciones que también hacen. Entonces, esta secuencia en particular, lo que se les pedía es poder identificar ciertas acciones con ciertas partes de las computadoras en particular, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, grabar una canción, bueno, necesito el micrófono. Empezar a identificar que para poder hacer ciertas cosas en nuestra vida cotidiana, cuando usamos una computadora necesitamos de ciertas partes de esa computadora y componentes. Y acá también aparece una idea que nos parece importante para poder caracterizar a las computadoras, que es esta idea de máquina universal. Entonces, eso no lo vamos a transmitir a los estudiantes, pero sí a los docentes que puedan como entender que una de las concepciones, o cómo transmitir eso de que es un mismo dispositivo, tiene el mismo hardware para todo este universo de cosas, ¿no? Y yo le puedo ir enchufando distintos componentes para que me agregue una funcionalidad más, pero el que procesa esos datos es la misma estructura, la misma arquitectura, el mismo tipo de hardware que tiene que estar programado y demás, pero esta idea de máquina universal nos sirve también para pensar en cómo identifico yo que ese dispositivo es o no es una computadora. Y en esa misma línea de identificar si un dispositivo es o no una computadora, esta experiencia en particular se pregunta acerca de, bueno, estas computadoras embebidas dentro de otros dispositivos, ¿no? El compañero ahí hablaba de Internet de las cosas, ¿no? Bueno, y también lo decía acá el otro docente, que hay objetos que tienen computadoras. Bueno, ¿cuáles? Empezar a reconocerlo, empezar a construir un criterio de cómo yo puedo saber que un objeto tiene una computadora dentro. ¿Lo asocio a qué? Entonces, esta experiencia en particular lo que permite es, bueno, ir rastreando algunos objetos a partir de una primera exploración sobre objetos diversos, ir afinando el universo y haciendo un recorte y empezar a identificar efectivamente por lo que permite hacer ese objeto que tiene todos los números comprados para tener una computadora dentro, ¿no? Pensando en esto del procesamiento de la información, en la automatización del procesamiento, un procesamiento que además se hace de forma automática, sin necesariamente la intervención del individuo, del ser humano. Bueno, es que este es un muy buen pie para luego complejizarlo y trabajar domótica o trabajar robótica, en realidad. Este es otro ejemplo que siempre estamos trabajando, ven, sobre el mismo eje, y entonces hay muchas formas de entrar. Esta es otra propuesta que está en los manuales, si no, está en el sitio, en el repositorio de la Fundación Sadowski, que es curriculum.program.ar, ya van a tener el enlace también ahí. Pero la idea es trabajar de estas cosas y estos dispositivos que tenemos a diario. Entonces, el lector de la tarjeta de colectivo ya no depende de si tenemos un aire acondicionado en casa o si tenemos un auto nuevo con computadora, ¿sí? O aún si tenemos una computadora en casa o no. Es algo que en general tenemos todos. Y entonces también preguntarse y esta actitud curiosa y de indagadora, ¿no? De cómo es que funciona esto. ¿Hay una computadora en ese lector? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué es lo que procesa? ¿Sí? Entonces ya en el segundo ciclo de nivel primario podemos ir acercando. Siempre estamos trabajando sobre este mismo modelo teórico, ¿no? De este modelo de máquina programable, pero incorporando un poquitito más de información, ¿no? En este nivel. Y ahí está, y enlazo con el secundario. Y entonces miren cómo fuimos trabajando en esto, que ya
en esta trayectoria empieza a ser, ¿querés repasar? Y en el nivel secundario, entonces ya podemos pensar en pedirles a los chicos que, imagínense, dados, les podemos dar unos determinados bloques que ya están familiarizados con esto de la programación por bloques. Entonces, bueno, ¿cómo sería el programa, dados estos bloques, del lector de la tarjeta del bondi? Y entonces ahí empieza a hacer sentido, ¿no? Bueno, ¿cuál era esta entrada? ¿Qué es lo que entra, no? Entonces entra mi tarjeta, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en esa maquinita? Bueno, tiene que leer qué saldo tengo, si tengo dinero suficiente, ¿no? ¿Y qué es lo que calculará, procesará? Bueno, tendrá que descontarme del saldo el costo del boleto, ¿sí? Y entonces todo esto empieza a tomar cuerpo en objetos concretos, reales, cercanos. Vieron que nosotros no empezamos con definición de computadora, ¿no? Escriban, una computadora es, ¿sí? Y no nos importa llegar a esta definición o nunca empezar con esta definición, sino empezar desde estos lugares cercanos y que se vaya construyendo. Y al principio son nociones de que hay algo que entra, algo que procesa, algo que sale, y esas nociones se van completando un poco más. Y finalmente lo que queremos, por ejemplo, ¿no? Llegar es a, esto es el modelo de la arquitectura de von Neumann, ¿no? Que es algo que se estudia. Entonces, en las carreras de informática se estudia este modelo de la arquitectura, como si les enseñara, no sé, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero podemos llegar a entender este modelo de arquitectura, que si reconocen algo familiar de lo que estuvimos viendo desde inicial, ¿no? Hay una información de entrada y seguimos analizando el mismo dispositivo tecnológico, que es el lector de la tarjeta de colectivo, el bondi, dicen acá. Y ya me puedo meter un poquitito más en secundaria dentro de esta caja negra, ¿no? Y analizar qué hace el procesador que hay adentro, qué hace la memoria, ¿sí? Qué acciones suceden ahí. Y ahí puedo después de toda esta trayectoria construir, sí, y conceptualizar, y ahí sí le podemos poner nombre, bueno, esto se llama así, ¿sí? Y es un modelo que nos permite interpretar toda máquina programable. Claro, es un modelo teórico que viene bien de las ciencias de la computación y que permite hacer ese cruce, digamos, poder hacer eso, como vos decías, interpretar todo dispositivo que cumpla con ese modelo es sospechado de ser una computadora, en realidad, ¿no? Y una cosa más interesante ahí que aparece también es empezar a pensar la categoría de un software que programa ese hardware, ¿no? Como dos componentes indispensables y básicos. Otra vez, no empezamos del principio diciendo el software es, el hardware es, sino que lo vemos como algo necesario para poder hacer eso que queremos que ese dispositivo físico haga, ¿no? Que aparecen las cuestiones de lo programable, la programación, también como un contenido que está integrado dentro de junto con un aspecto físico, un dispositivo físico, para poder finalmente cumplir la función que queremos que cumpla. Y otra cosa que nos parece importante también en todas las propuestas, bueno, en lo que les proponemos de esto de cómo enseñar, es atravesar las experiencias. Por eso también nos parece importante aprender a programar, porque es bueno, ¿cómo será el programa? ¿Lo puedo construir el programa de la lectora de esto, o el del aire acondicionado, o el de la aspiradora robot? Y que pueda dialogar y que pueda usar ese lenguaje, ¿no? de la programación también para comunicar cómo es que funciona algo, cómo se construye, cómo se podría modificar, ¿sí? Cómo se podría construir otra cosa. Sí, me parece perfecto. Bueno, en realidad la propuesta era poder hacer un recorrido muy sintético, hemos pasado muy sintéticamente, pero poder de alguna manera visibilizar de qué forma un mismo contenido va teniendo diferentes grados de complejidad y va atravesando, puede ser propuesto de diferentes experiencias, partiendo, como decía Magdalena, siempre desde una cuestión experiencial, desde algo situado en mi entorno, desde la indagación, desde preguntarse, desde la curiosidad, desde la interacción con los aparatos y con los programas posteriormente cuando entro en un entorno.
Y eso también es algo que luego podemos, y eso empodera, en definitiva. Eso nos empodera, cuando hablábamos al inicio de todo, de poder tener un conocimiento que nos permite luego trabajar, interactuar en un contexto de la cultura digital de una manera más protagónica y más Crítica, déjame decir crítica. Sí. Crítica, sí, tal cual, crítica. Bueno, es esto, ¿no? La idea de poder, no queremos de últimas que una persona programe necesariamente no sé, cómo es la tarjeta de un bondi, pero sí que cuando se suba al bondi entienda el funcionamiento mínimo de eso, entienda cómo es que qué riesgos puede tener. Por ejemplo, y fue todo un debate hace unos años, el tema de las votaciones electrónicas, ¿no? Bueno, el hecho de comprender cómo se programa cualquier dispositivo me permite también saber qué trampas puede tener esa programación, o qué límite y qué alcance. No necesariamente me va a hacer programadora, de últimas me hace buena ciudadana, digamos, una ciudadana que puede defender sus propios derechos, ¿no? Interactuar con estos aparatos de una manera menos ajena, si ustedes quieren, ¿no? Menos mágica. No sé si... Me encanta. Ese final para mí lo subrayaría. Menos magia. La magia la dejemos, tiene que estar la magia, pero no justo en cómo funciona esto, ¿no? Acá no hay magia. Y nosotros ahí, digamos, tal vez desde la ciencia de la computación lo que te sumaríamos es, si uno entendiera la lógica o los modelos que tienen mucho que ver con este modelo teórico que vimos, sumándole los datos de entrenamiento, digamos, ¿no? El conjunto de datos con el cual se entrenan los modelos de aprendizaje automático, que son los que están atrás de todo el buscador, de todo. Una vueltita más nada más, que de este modelo que vimos. Entonces, yo entendería que ese ChatGPT o un montón de dispositivos que usamos hoy día, que no sabemos, pero que tienen inteligencia artificial, desde el predictor del WhatsApp, del celular, ¿de dónde, cuál es ese conjunto de datos que usan? ¿De dónde toman la información para responderlos los que nos responden? ¿Sí? Y esto es bueno trabajarlo aparte, hay muchísimos casos que tenemos también a nuestro alrededor, desde de dónde tomaron la información esa empresa que selecciona personal basado en un conjunto de datos, ¿no? Entonces digo, ahí tal vez, según cuando uno ve qué fuente de datos toma, entonces las búsquedas, ¿no? de la información que me devuelve no es mágica, no es la verdad, no es porque digo, bueno, hay ¿dónde? Claro. Pero porque, y ahí yo creo que toma relevancia la primera pregunta que hicimos, esto que están diciendo ustedes, la cultura digital ya está ahí. La propuesta es cómo complejizar la mirada y la relación con esa cultura digital. Y la ciencia de la computación tiene mucho para decir en relación a eso. O elegir no consumir incluso. O sea, la verdad es que pero para eso hay que saber. Tampoco es que hay que saber tanto, hay mucho de la pregunta, hay mucho de la reflexión, hay mucho de la experimentación. Y yo creo que también eso es algo importante para los docentes. Los docentes, así como proponemos a nuestros estudiantes experimentar, si nosotros no experimentamos, nos encontramos fritos a la hora de ir a un aula y abrir una caja que nos parece de Pandora, ¿no? Es decir, voy a hacerles prender, voy a hacerles entrar al GPT, ¿qué me va a decir? ¿Y cómo sé qué me va a decir? Entonces, si no entramos a tener el arrojo de la experiencia, que lo tenemos para otras disciplinas, o sea, pero tenerlo también para la computación, tenerlo también para este tipo de contenido, sabiendo que es una ciencia que hay que aprender, digamos, que hay que formarse, pero que la experiencia también es válida para nosotros como docentes. Bueno, no podemos hacer ese puente con estas prácticas. Y que escuchándolos hay evidencia acá de gente que está aprendiendo y que está animándose a experimentar con los estudiantes, lo que decía acá también el compañero. Eso es muy valioso para abordar esta disciplina y en este marco de la cultura digital, que ya está. O sea, no es que estudiamos primero ciencia de la computación y salimos y aparece la cultura digital y ahí podemos empezar a interactuar. Empezamos a interactuar desde antes de saber todas estas cosas, ¿no? Algunos no, ya lo habíamos elegido como carrera, pero otros, bueno,
nos mostraron que ya están a todo lo que fueron diciendo que habían hecho esta mañana nada más en relación a estos dispositivos. Yo no sé. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Gracias por todas las observaciones, los comentarios, las reflexiones. Abramos a un par de preguntas porque ya estamos en horario de cierre, así, bueno, podemos terminar. Sí. No, la pregunta debe estar bárbara. Yo no sé cómo. La respuesta es el problema. La pregunta es genial. A ver, sin... Un segundo, voy a... Ajá. Y hay cosas que nosotros desconocemos por completo. Hay ciertas palabras que mencionaban ahí que para mí el lenguaje japonés no sé si están hablando. El hombre de lo analógico. Sí, lo analógico. Sí, el digital y el analógico. Yo también soy estudiante, yo sé que se puede cine también, que a mí este año en tercer, y me encontré con este mundo nuevo, digital, docencia, y esta cuestión de cómo lo abarco, digamos. O sea, claro, el discurso audiovisual, el discurso que se presenta en las redes, o sea, es difícil, no es difícil para esta. Sí, claro. Yo te voy a aclarar eso. Entonces la pregunta que hizo ella me parece súper válida. Sí. Si me permite... Claro. Que vos le estás respondiendo a ella además, porque una cosa es hablar de un espacio curricular donde todos estos ejemplos son que queremos tomar como objeto de estudio el dispositivo, pero en el caso de lo que vos preguntás, el objeto de estudio es otro, no es la computadora. Ahí la computadora y todas las tecnologías están al servicio de, que es un poco lo que la compañera ahí trae, está hablando de algo integrado, ¿no? Yo te imaginaba. Ustedes que vienen de todo esto que han enseñado, un poco de la historia y todo esto, de los elementos que usaban, de isótropos, fonógrafos, como pasando hasta llegar a la tecnología digital. Acá hay una salita acá atrás que muestra todo esto artefactos. Sí. Está hermoso. GPS. Entonces, ¿qué es importante? Como el chico no conoce, pero también investiga porque cualquier PowerPoint o alguna expresión audiovisual para investigar algunas fuentes y buscar ese contenido, es importante hacer un paseo histórico por todo eso. Justamente yo estaba trabajando con el tema de audio que tenía que reportar porque no era importante, era lo mismo que los materiales, después si lo usan en la aplicación o no. Entonces, digo, hay un programa para identificar los elementos y ya se meten en lo digital. El digital es una herramienta, como antes la máquina de fotos que le buscamos rollo, cinta, pero la podemos aprender a usar. Hay otros conceptos que trae el cine que se pueden olvidar en el computador porque es una base muy moderna y las herramientas que usamos son más versátiles, pero necesitan todo ese conocimiento para construir un trabajo, si no, no se puede. Claro, ahí claro, pero otra vez vuelvo
que un poco también lo que decía acá el compañero, ahí el eje el desafío de pensar ahí la tecnología digital, los dispositivos, es otro, digamos. O sea, está el servicio de otro contenido. Entonces, en realidad la respuesta la vas a construir vos también en el punto de encaje de cuál es en tu situación, en tu aula, con esos estudiantes, en tu propia formación, cuál es la entrada que vos necesitas de estos contenidos más informáticos, digamos. Y el diseño curricular, tal cual, claro. Ujú. Claro. Yo lo que sí traigo y valoro desde la tecnología educativa es que las herramientas que usamos, las herramientas digitales, computacionales que usamos, son herramientas tan poderosas, si quieren, que con un montón de matices y formas, y me imagino las aplicaciones para lo audiovisual enormes. Entonces que vos debés necesitar en algún momento tomar esas herramientas que usen para lo audiovisual como objeto de estudio en sí misma, ¿sí? Pero no deja de ser una enseñanza que vos tenés que hacer para llegar a otra cosa, ¿sí? En todo caso, para que manejen esa herramienta, para que puedan entender todas las posibilidades que tienen para ese otro propósito que te establece tu diseño curricular, ¿no? Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Es que esto de trabajar en proyectos es maravilloso como un formato que además ya muchos docentes tienen esa práctica, por otro lado, ¿no? Es un formato a recuperar, donde ahí el ingreso de una disciplina también se construye, ¿no? O sea, hasta dónde y cómo una disciplina entra en un proyecto integrador, no se construye. A veces explicando cómo funciona una aplicación, explicando cómo es un dispositivo. Bueno, es otro. Ahí yo creo que es muy artesanal ese armado también, ¿no? Sí, y en realidad, yo retomando lo que decía Paola, bueno, el marco curricular es importante y ustedes piensan que recién a principios de este año, acá en la jurisdicción, se explicitó un marco curricular para este tipo de contenidos, ¿no? Por más de que los NAP en educación digital y eso salieron hace unos cuantos años atrás, pero bueno, yo creo que también hay un proceso, ¿no? Donde se va a ir construyendo la disciplina a enseñar, o sea, la ciencia de la computación como un espacio disciplinar propio, y estas propuestas de integración con otras disciplinas, ¿no? Bueno, ¿les parece que cerramos? ¿Vamos?